En esta gráfica de acá están las gráficas que es otro de los, voy a pasar esto para acá, es otro de los espacios en los cuales se van a encontrar infecciones nosocomiales. Y esto es inevitable. Estas son, se recuerdan, las cajas de Tukey. Y se las estoy colocando porque ustedes pueden hacer también sus cajas de Tukey. Tiempo de hospitalización, tiempo desde cuando llegó a cuando egresó. Y se fijaron que algunos egresados, la fecha, ¿verdad? Egresó, su estatus al momento del egreso es vivo o fallecido. Entonces nos está diciendo que el paciente falleció en el transcurso del tiempo. Y otra cosa importante, entonces uno puede usar las cajas de Tukey en relación a las cajas de Tukey. Pero regresando a la gráfica, observamos la incidencia de infección con respecto a heridas quirúrgicas, que obviamente son de las más comunes, es inevitable. Otra cosa que vamos a encontrar mucho en los hospitales departamentales es que no tienen mucho personal específico. Y regularmente vamos a encontrar ginecólogos y cirujanos, más no internistas, mucho menos infectólogos, muy pocos neumólogos, ¿verdad? Probablemente en Quetzaltenango, pero Totonicapán, difícil. Entonces, las heridas quirúrgicas acá, regularmente, siempre van a haber problemas en cirugía, siempre. Y aquí están el número de la incidencia acumulada, ¿verdad? Se ve que hay una gran dispersión por cada 100 cirugías practicadas en los pacientes. Y aquí se ve por los episodios por cada 100 cirugías efectuadas. La diferencia, que aquí son pacientes y aquí son procedimientos. Hay que tener mucho cuidado con pacientes y procedimientos porque muchas veces como químicos biólogos nos entusiasmamos y reportamos número de cultivos que deberían de corresponder a un número de pacientes. Regularmente el número de cultivos es mayor que el número de pacientes porque se le hacen muchos cultivos a los pacientes. Aquí entonces observamos, ¿verdad? Que por procedimiento quirúrgico, aquí la mediana está aquí, es esta rayita, ¿verdad? Estos son los bigotes, se le dice a las cajas de Tukey y observamos que por procedimiento quirúrgico pues no hay tanta dispersión. Y aquí, en esta parte, están, por supuesto, van a haber menos incidencia de infecciones si la herida está limpia pero contaminada, si la herida está contaminada y si la herida está sucia. Regularmente las heridas de bala son las heridas que son más sucias por la pólvora. Y hay que limpiar, ¿verdad? Las heridas por quemadura son heridas bastante limpias. Se clasificarían en este grupo porque se requiere que el tejido sane lo antes posible. Pero también hay heridas contaminadas dependiendo del sitio donde se realizó la cirugía. Así vimos, por ejemplo, que peritoneo, esas son sumamente contaminadas, o áreas ginecológicas, ¿verdad? Son áreas donde pudiera haber contaminación. No así se esperaría que fueran heridas contaminadas por alguna cirugía tipo traumatología, aunque a veces también se pueden contaminar muy fácilmente. Bueno, en esta gráfica, entonces ya vimos en las gráficas anteriores que hay infecciones asociadas a catéteres urinarios, dispositivos respiratorios, que hay que tomar en cuenta también los tiempos en los cuales el paciente permanece, porque ahí puede haber un poco de negligencia para no quitar ni el catéter urinario ni el catéter subclavio, que debería de estar por lo menos solo 3 días. El subclavio, el intravenoso, el urinario, pues por ende. Y los dispositivos respiratorios deberían de ser dispositivos de un solo uso, para no estarlos limpiando, utilizarlo con otro paciente. Y ahí muy bien el lavado de manos y el uso de guantes por el personal. Pero el tiempo de uso de cada uno de estos dispositivos es muy importante tomarlo en cuenta. Como no está en la base de datos, va a ser una sugerencia de ustedes, ¿verdad? Porque hay que tomarlo en cuenta. Bueno, entonces aquí observamos los microorganismos que regularmente se reportaron en este tipo de estudios. Y observamos principalmente en pacientes de alto riesgo, poblaciones mixtas, poblaciones con infecciones quirúrgicas,
asociados a ventiladores y pacientes con problemas de sepsis, ¿verdad? En estudios de solamente 3. Entonces, observamos que el microorganismo Staphylococcus aureus, enterobacterias, pseudomonas, Acinetobacter, Candida en algunos, las menos, ¿verdad? Y otros. Pero regularmente en intensivos vamos a encontrar estafilococos, enterobacterias, estas Klebsiellas que ya vimos en el brote, las pseudomonas y Acinetobacter. Entonces, en poblaciones mixtas aparece más pseudomona como se aparece acá. Observamos en ventiladores que aparecen más pseudomonas y enterobacterias, así como Acinetobacter por la humedad de este tipo de dispositivos y que permite que pseudomonas y enterobacterias pues estén ahí muy cómodas. Acinetobacter en infecciones asociadas en sangre, ¿verdad? Observamos también enterobacterias y algunos estafilococos como están acá, aunque no se descartan también enterococos cuando hay un brote. Pues su brote prácticamente está limitado a microorganismos gram negativo. Así es de que ya tienen también cómo discutir. Bueno, en conclusión, este estudio encontró que tiene un estudio sistemático y de metaanálisis que las infecciones asociadas al cuidado de salud endémicas representan una carga importante y un problema de seguridad para los pacientes en los distintos hospitales en los países en desarrollo. Y esos, pues, ni modo, estamos ahí nosotros incluidos. Se encontró que la prevalencia media representaba el doble, 15.5, cuando se compara con Europa y el triple cuando se compara con Estados Unidos. Es decir, 15 veces más que los otros países, lo cual, por supuesto, ya pone nuestras barbas en remojo porque nos está diciendo que aunque ellos hagan más vigilancia, tengan más días de cateterización, encuentren más microorganismos, en realidad nuestro problema es que nosotros sí tenemos un problema bastante crítico con respecto a las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y en Guatemala no es más que el reflejo de la calidad de los hospitales que tenemos. La incidencia, ¿verdad? Unidades de cuidados intensivos de 47.9, comparada es el triple de a 13.6 comparada con Estados Unidos. Entonces, imagínense que de las personas, cada vez que alguien entra en cuidado intensivo, prácticamente la mitad va a tener una infección asociada al cuidado de la salud. Entonces, eso no es fiable llegar a un hospital. Y probablemente eso mucho también sea el temor por el cual no nos gusta acercarnos, a ninguno nos gusta acercarnos a un hospital, pero como dicen muchos, ¿verdad? En los hospitales matan. Sin embargo, pues ahí regularmente nos van a ayudar algunas veces. También el uso de dispositivos, ¿verdad? Era de 2 a 8 veces mayor la infección nosocomial asociada al uso del dispositivo comparado con los sistemas de vigilancia alemanes. Y los datos agrupados de estos países mostraron densidades de hasta 19 y 16 veces más altas en infecciones del torrente sanguíneo relacionadas a catéter y neumonía asociada al ventilador respectivamente. Entonces, obviamente tenemos un problema en nuestros países. Y Guatemala no va a ser la excepción porque tenemos muchos problemas con nuestros centros hospitalarios. Los autores de este artículo también querían mencionar o querían enfatizar algunas de las limitantes por las cuales nosotros no llegamos a tener un buen sistema de vigilancia. Y entre esos, pues mencionan que las condiciones higiénicas y la infraestructura de los hospitales no es apropiada. Si vamos a la emergencia del San Juan de Dios, observamos obviamente que esto no es una falacia, no es algo que alguien se esté inventando. Vemos la infraestructura de la emergencia del San Juan de Dios y por eso mismo está la columna de dónde viene el paciente. Recuerdo un paciente que teníamos en la clínica que permaneció prácticamente 12 días en la emergencia. Pasó una infección por criptococo en la emergencia a la par de 3 pacientes, de los cuales 2 fallecieron en su estancia. Y luego resultó que este paciente en su momento tuvo que haber recibido tratamiento en el intensivo. Por obra y gracia de algo o de alguien o el buen tratamiento, el cuidado de los médicos de la clínica de VIH, este paciente sobrevivió los 12 días
que ahí está vivito y coleando, ¿verdad? Pero la infraestructura no da para más. Equipo insuficiente, falta de personal, lo observamos. Superpoblación de pacientes, tienen que esperar una cama. Este paciente estaba esperando 12 días, nunca logró una cama. Escasez de personal y conocimientos en la prevención y control de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Por lo tanto, ustedes sí que tienen un papel importante ahora que hagan su EPS en los distintos hospitales o en las áreas que se les asignen. Carencias, en la aplicación de medidas en el control básico de las infecciones. Pues ahora, si no es por el alcohol en gel, estaríamos pero bastante mal, porque cada área debe de tener lavabos para lavarse las manos con agua y jabón. Con el uso del alcohol en gel, pues estamos prácticamente dominando un problema de infraestructura, pero que necesariamente deberíamos de tener tomas de alcohol en gel en cada una de las áreas que se visitan dentro de los hospitales. El uso prolongado de dispositivos invasivos y el uso irracional de los antibióticos, muchas veces, ¿verdad? Le pegan a todo, así como profilaxia, y lo que están haciendo es seleccionando la microbiota de cada uno de los pacientes. Y tal vez creo que de las más cercanas es la escasez de directrices locales, nacionales y políticas de trabajo a nivel del Ministerio de Salud, que permite que las infecciones sigan siendo un problema importante para una persona, un paciente que busca ayuda en uno de estos centros hospitalarios. Bueno, entonces, para el día de hoy, este artículo para mí es muy, muy interesante. Ustedes pueden encontrar ahí también la referencia. Es bastante, es muy bueno. Cualquier otro ahí para que puedan revisarlo si gustan cuando hagan la discusión de su trabajo, ¿verdad? Que de eso se trata, que empiecen a hacer ese tipo de ejercicios. Y entonces el día de hoy vamos a regresar, son las, vamos a ver, son las 4:41, tenemos un buen tiempo, ¿verdad? Ligia los va nuevamente a dividir, Ligia María, en grupos de clase. Entonces ustedes van a discutir cómo podrían utilizar esta información de este artículo y esta presentación, que ya se las colocamos ahí en PDF, entonces para poder discutir los resultados de su problema. Ustedes ahorita tienen un problema de un brote.